Estamos predicando una serie aquí en la iglesia. Esta es la tercera parte de esta serie. Significa que obviamente hay dos partes más previas a esta. Y lo menciono porque si tú no has escuchado los mensajes previos, yo te invito a que los busques, los escuches. Los tenemos en las páginas de la iglesia, en YouTube y en Facebook, porque esto puede permitirnos tener continuidad y una mejor comprensión de lo que hemos estado hablando. Estamos compartiendo una serie que se llama Imagen de Dios, y esta primera sección de la serie estamos hablando acerca de un jardín, el jardín del Edén, en un sentido literario, porque estamos recurriendo al texto para hablar acerca de él, pero el día de hoy también vamos a hablar de una manera metafórica gracias a una analogía que encontré en un recurso por ahí al estudiar estos temas. Hemos aprendido en los dos mensajes anteriores, esto es una introducción y es un resumen de lo que hemos visto previamente. Hemos aprendido al menos 4 cosas centrales para poder entender lo que compartiremos el día de hoy. 4 cosas que son sumamente importantes para nuestra forma de ver y entender la vida, que dijimos que eso es una cosmovisión, ¿se acuerdan? Nuestra forma de ver y entender la vida, cómo vemos la suma de todas las cosas, eso es una cosmovisión. Y bueno, todas estas cosas las encontramos en Génesis y ya las habíamos estado desarrollando en los domingos anteriores. La primera es que como seres humanos hemos sido creados a la imagen y a la semejanza de Dios. ¿Se acuerda de eso? Hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, y nosotros en un sentido somos la imagen de Dios. A diferencia de otros pueblos, a diferencia de otras culturas, esta capacidad está en nosotros de ser representantes de Dios en la tierra, pero también es una responsabilidad que no solamente le corresponde a una persona o a un grupo de personas. ¿Se acuerdan que contrastábamos esto con otras culturas, otras ideas, donde solamente una persona es el rey, es el representante de Dios en la tierra y hay que rendirle todo a él? Sino que aprendíamos que todos somos representantes de Dios en la tierra, somos la imagen de Dios en la tierra, y esto es una responsabilidad que nos corresponde a todos nosotros. Y esto nos conecta con la segunda cosa que habíamos estado viendo, de que ya que somos la imagen de Dios, empezamos a ser la imagen de Dios en un sentido de que se cumple como una realidad de nuestra vida cuando nosotros crecemos, fructificamos, nos multiplicamos y ejercemos dominio sobre lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Si se acuerdan, en Génesis capítulo 1 veíamos que este cántico, esta poesía, esta prosa que está en el capítulo 1 de Génesis, donde dice varón y hembra los creó, conforme a la imagen de Dios los creó, y luego venía la razón del por qué o el para qué fuimos creados a imagen de Dios. Entonces nos convertimos o somos la imagen de Dios cuando tomamos lo que Dios pone en nuestras manos y damos fruto, cuando tomamos lo que Dios pone en nuestras manos y ejercemos dominio sobre eso. Y hemos estado hablando también acerca de estas cosas. Esta es la idea principal de Génesis capítulo 1. Pero la tercera cosa que vimos en la sesión anterior es que algo salió mal. ¿Se acuerdan? Que Adán y Eva tomaron la decisión, fue una elección de comer del árbol del bien y del mal, del árbol que tiene un fruto que producía el bien y el mal. Y con eso mismo entendimos que en un sentido esta vida es una elección constante. Nosotros decidimos día con día sobre el bien y sobre el mal. De hecho, la Biblia está llena de eso. Por ejemplo, en Deuteronomio dice el Señor: he aquí yo pongo delante de ti el bien y el mal. Elige el bien para que te vaya bien, para que vivas. O sea, hay una constante en toda la Escritura de una elección entre el bien y el mal. Escoge la bendición y no escojas la maldición. Está esa constante en la Escritura, porque es una realidad de nuestra vida. Cada que tú te levantas, cada que tú inicias una actividad en el día, se te presentan oportunidades delante de ti y tú tomas elecciones. Tú decides si eliges el bien, si eliges el mal, si haces algo para bendición tuya y de los que están a tu alrededor, o si haces algo, decides algo para maldición tuya y los que están alrededor tuyo. Entonces aprendíamos esta tercera cosa, que algo salió mal porque decidimos comer del árbol del bien y del mal, y en un sentido seguimos comiendo del árbol del bien y del mal. En un sentido seguimos creando nuestras estructuras en nuestra cabeza y seguimos decidiendo definir lo que está bien y lo que está mal según nuestra propia percepción, ¿verdad? Que
que si alguien se estaciona enfrente de la puerta de mi casa, que ni siquiera es cochera, pero porque es mi casa, no se puede estacionar ahí. Decimos, no, esto está mal. Pero luego andamos en otro lado y nos paramos enfrente de la casa de otra persona y nos dice, no te estaciones aquí. ¿Por qué? Si es público, o sea, tenemos esa doble moral en el sentido de que hay cosas que a veces las definimos como buenas para nosotros, pero en otra condición las definimos como malas para nosotros. Me estoy explicando, son solo ejemplos, no buscamos pisar callos de nadie, ¿verdad? Y la última cosa que vimos la sesión pasada es que en un sentido daba la impresión de que todo había sido creado perfecto y lo echamos a perder, ¿verdad? Y nos quedamos con eso, no lo desarrollamos, es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, que a la luz de la Escritura la palabra perfecto no es como el perfecto que conocemos hoy, que es algo que ya está terminado, que es algo que ya no hay que ponerle absolutamente nada, ya no se toca porque así como está bien. La palabra perfecto en la Escritura nada tiene que ver con eso, tiene que ver más con un sentido de que es algo que está en una progresión constante, que se está transformando, que se está puliendo, que se está desarrollando, que está siendo completo, que está capacitado y habilitado con todo lo necesario para poder llegar a una plenitud y entonces ahora sí estar completo, estar perfecto. En ese sentido, la definición de perfecto o completo en la Escritura tiene que ver con que el Señor nos ha capacitado de todo lo necesario para poder llegar a ese lugar. ¿Me entiende? Entonces, ahí fue donde nos habíamos quedado. Nos hicimos una pregunta la sesión pasada y es, este mundo, el que había creado el Señor, al menos del Génesis capítulo 1 y del capítulo 2, ¿realmente era perfecto? ¿O estaba completo porque tenía todo lo necesario y tenía el potencial de llegar a estar en plenitud? Porque la perfección en la Escritura o estar completo tiene que ver con algo que se alcanza, que se logra, que se construye y que está dotado para que así sea. Entonces, en un sentido, podríamos preguntarnos si el Génesis de capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis, si el mundo de Génesis 1 y 2 era idílicamente, lo habíamos plasmado en nuestra cabeza, porque a veces vivimos soñando, ¿no? Y ojalá estuviéramos ahí, no trabajaríamos, no haríamos nada. A veces nuestra mente, ¿no? Y mugre Adán, mugre Eva, ¿por qué fallaron? ¿Por qué tuvieron que hacerlo? Porque tenemos una idea quizás no tan correcta de cómo era el mundo en aquel entonces. Era perfecto, pero no en el sentido que creemos de perfección, sino en ese sentido bíblico que estoy definiendo. Había sido dotado de todo lo necesario para seguir en una progresión constante y ser cada día mejor. O sea, si de por sí leer Génesis 1 es emocionante, imagínate entender y saber que todavía podía ser mejor con el trabajo, con el dominio, con la fructificación de nosotros. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 5 versículos 18 al 21. 2 Corintios capítulo 5 versículos 18 al 21. Dice así la Escritura: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta, ¿a quién? A sí mismo. Fíjense la obra redentora de Dios plasmada aquí a través de Pablo a los Corintios. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio ¿de quién? De Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios, ¿dónde estaba? Estaba en Cristo, y habíamos dicho que, bueno, vamos a llegar hacia allá, pero sabemos que Cristo es la verdadera imagen de Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos ¿qué? Somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio ¿de quién? De nosotros. Y hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar ¿en qué? En una relación correcta con Dios por medio de Cristo.
una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Precioso texto, más adelante lo vamos a desarrollar. Hace 15 días yo mencioné que hay una confesión de fe, la confesión de fe de Westminster, que es la confesión que tomó la iglesia anglicana y después empezó a empapar a mucho del protestantismo. Ellos intentaron responder una pregunta: ¿y quién es el hombre o para qué está la humanidad aquí? Y ellos dijeron: fácil, sencillo, el ser humano está puesto en la tierra para disfrutar a Dios y alabarlo. Y eso es correcto. Pero reflexionábamos y decíamos, pensar que el ser humano solamente tiene la tarea de ser un espectador, de contemplar a Dios, de verlo y alabarlo por eso, es una verdad a medias. Eso haría de los cristianos unos cristianos perezosos, que solamente van al domingo a la iglesia, cantan, levantan sus manos, bendicen a Dios, agradecen a Dios por lo que hacen, pero cuando salen al mundo allá afuera no mueven ni un solo dedo por el reino de Dios. ¿Por qué? Porque pues si el propósito del ser humano es solamente contemplar a Dios y disfrutarlo y adorarlo, pues entonces no hagamos nada más. No estoy diciendo que es una mentira, pero estoy diciendo que es una verdad a medias, que si la creemos como una verdad absoluta, entonces eso engaña nuestra forma de hacer iglesia y engaña nuestra forma de ser seguidores de Jesús, porque entonces nos hace pasivos, nos convierte solamente en espectadores. Ellos dicen: existimos para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y esto es cierto, pero es una verdad a medias. Esta idea necesita ser sustituida por una idea más completa y una idea más rica. Nosotros existimos porque somos representantes de Dios en la tierra. Existimos porque somos sus co-creadores y llevamos adelante el proyecto humano. ¿Me está escuchando? Eso cambia totalmente nuestra cosmovisión acerca de la vida, del mundo y nuestro propósito. ¿Por qué estamos aquí, mi hermano? Sí, estamos aquí para cantar y alabar a Dios, pero también estamos aquí para ser participadores juntamente con Él, ser colaboradores juntamente con Él del proyecto humano. ¿Cómo pensaríamos pues que era el Génesis 1 y 2 al decir que era perfecto? Quizás pensaríamos que no había conflictos, que se tenía todo lo que se pudiera desear, como si no hubiera trabajo ni distancia entre el deseo y el cumplimiento. Una vez escuché un predicador, fíjense, aquí en Zacatecas, de X colonia de X galaxia, que decía esto: cuidado. Decía: no, es que Adán y Eva cuando vivían en el jardín, ellos decían: se me antoja un durazno, y aparecía la planta así de la nada de la tierra y jalaban el durazno y lo comían. Y él traía esta idea, una idea que una vez escuché que también Cash Luna decía, que éramos como dioses chiquitos. Terrible las enseñanzas. Pero él tenía esta idea y él decía: es que la humanidad en el Génesis era así. Pero tú lees la escritura y la escritura te muestra otro panorama totalmente distinto. Éramos colaboradores con Dios, labrábamos el jardín juntamente con Él. Pero a veces permitimos que estas ideas impregnen nuestra mente y nos hagan ilusiones, ¿no? Como si no hubiera que trabajar, como si no hubiera una distancia entre el deseo y el cumplimiento de ese deseo, un estado de felicidad plena. Y muchos parten de ahí para hacer teología y cosmovisión. Y entonces hay mucha gente que está esperando que Cristo venga para que todo se resuelva. Y no mueve ni un solo dedo hoy. Yo esto lo he dicho muchas veces en la iglesia. Los cristianos deberíamos tener una conciencia ambiental que supere a cualquier ambientalista, de verdad. Porque cuando Cristo venga hay que restaurar la tierra, mis hermanos. ¿Por qué no empezar desde hoy? ¿Por qué no poner nuestro granito de arena desde hoy? Esta clase de pensamientos de creer que el huerto era así nos hace mucho daño, porque nos hace pensar entonces que solamente tenemos que regresar, que solamente tenemos que esperar que Cristo venga y mientras tanto estemos sentados y seamos unos buenos espectadores y pásenme un bowl de palomitas, porque solamente hay que ver qué es lo que está pasando en el mundo. Y eso no es correcto, eso no está bien. Sin embargo, no me dejará mentir, eso ha permeado mucho la mente del cristiano en este tiempo. La gente dice: ¿para qué hacer el bien? Si mira cómo está el mal, mira cómo está nuestra ciudad, mira la inseguridad, mira a los policías corruptos. Y la gente pensando y pensando: ¿y para qué pago mis impuestos? ¿Y para qué hago esto? ¿Y para qué hago aquello? ¿Y para qué pongo mi granito de arena si de todos modos de nada va a servir? La gente piensa así.
Y tristemente los cristianos también a veces piensan así. Y es que hemos tenido una cosmovisión equivocada acerca del mundo y cuál es nuestra tarea. La perfección en la Biblia tiene que ver con plenitud. Una idea de llegar a estar completo. Y cuando Dios dice en Génesis 1:4 y vio Dios que todo era bueno, en Génesis 1:10 y vio Dios que todo era bueno, en Génesis 1:12 y vio Dios que todo era bueno, o Génesis 1:31, no sé si pónganlo por favor. Génesis 1:31. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era bueno, era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el sexto día. ¿Qué pasó? Que Dios vio todo lo que había hecho y vio que no solamente era bueno, sino que era muy bueno. O otras versiones dirán bueno en gran manera. ¿Sí? ¿Cómo entendemos estos textos entonces? Tenemos que entender que la historia no ha sido completada, que cuando Dios ve la creación de Génesis 1, Dios ve un mundo perfecto en el sentido de que puede ser trabajado. Yo creo que una mejor palabra para nuestra cultura hoy sería perfectible, ¿verdad? Que puede pulirse y puede trabajarse y puede desarrollarse cada día más y tener más y más y más y más potencial cada día. Cuando Dios ve el mundo, Dios ve eso. Y dice, esto que he hecho es increíble y el ser humano lo puede trabajar y puede hacer algo sumamente maravilloso con lo que hay. Así que ahí está Dios, pone al hombre y pone a la creación en el huerto y dice la escritura que eso era bueno en gran manera, pero no estaba completo. El jardín y el ser humano habían sido equipados, pero había una tarea pendiente, la tarea de labrar, de trabajar y ejercer dominio sobre lo que Dios había puesto en las manos de Adán y de Eva. Porque hay que entender que el jardín no estaba completo ni era perfecto, así como los primeros 5 minutos de una película no está completa ni perfecta. Hay que verla hasta el final para disfrutarla, ¿verdad? Para entenderla. Así que a la luz de la escritura hay una diferencia clave muy fuerte entre Génesis capítulo 1 y capítulo 2 y los últimos 2 capítulos de la Biblia, Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. Porque en Génesis capítulo 1, los humanos están en una alianza con Dios, están en un estado de alianza con Dios y tienen potencial para desarrollar un montón de cosas. Pero a causa de la libertad del ser humano viene la rebeldía y entonces todo se estropea. Eso Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3. Pero cuando nosotros llegamos a Apocalipsis capítulo 21 y Apocalipsis capítulo 22, que nos tardaríamos mucho en leerlo ahorita, pero lo pueden anotar y se lo llevan de tarea, encontramos un mundo en potencial. Un mundo que todavía no es perfecto, pero que se está trabajando muchísimo para que llegue a ser perfecto y completo y pleno. Un mundo que es perfectible, que Jesucristo ya está reinando y vemos que hay un montón de naciones alrededor de Él alabándolo y adorándolo y restaurando y reconstruyendo esta tierra. Cielo nuevo, tierra nueva. ¿Dónde? Aquí, en la tierra, entre nosotros. Pero el ser humano se revela, así que Dios hace que la historia del mundo avance solamente después de volver a unirnos al plan de Dios por medio de Jesucristo. Lo acabamos de leer en Corintios. O sea, nuestro pecado, nuestra maldad construye una separación entre nosotros y Dios. Una separación que nada ni nadie la puede suplir. Los sacrificios no podían hacerlo. El sistema sacrificial de Moisés no podía hacerlo. Entonces Dios envía a Jesucristo, un ser humano de carne y hueso como tú y como yo, la viva imagen de Dios, la verdadera imagen de Dios. Dios mismo hecho hombre, hecho carne, para que esa separación que existía entre tú y Dios pudiera ser quitada, acortada, o en el discipulado pudiera ser puesto un puente en esa relación entre nosotros y Dios. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Y ahí está Dios,
uniendo estrechamente a los humanos a sí mismo en la imagen de Dios, que es Jesucristo, haciendo una obra perfecta y completa en este sentido. Ahí está Dios, enviando a Jesucristo y haciendo que la historia de la humanidad avance. Pero la historia de la humanidad aún no está completa, aún no está perfecta, hasta que todos los seres humanos estén completamente unidos a Dios en la persona de Jesucristo. Unidos a Dios en la persona de Jesucristo. Y yo te hago una pregunta y contesta con honestidad. ¿Qué tan cerca estamos de eso? ¿Qué tanto estamos permitiendo que nuestra vida esté cercana a Dios por medio de Jesucristo? Así que este libro, la Biblia, la palabra de Dios, nos ofrece respuestas a muchas de nuestras preguntas. Nos dice quién es Dios, nos dice cuál es su propósito, nos dice quién es Jesús, hacia dónde está yendo el mundo, quiénes somos nosotros y cuál es nuestro propósito. Y la Biblia también nos hace ver o nos hace entender que la perfección del mundo de Dios solo puede ocurrir una vez que su potencial sea realizado en la imagen de Dios, que es Jesucristo. ¿Tendría sentido reinar cuando todo es perfecto? ¿Tendría sentido gobernar y ejercer dominio y trabajar cuando se tiene todo y es perfecto? No tendría sentido. Por eso el Génesis, insisto mucho en esto, no he cambiado de idea, nomás que lo estoy abordando de muchos lados. El Génesis nos deja ver que el mundo tenía mucho potencial para llegar a ser perfecto, pero requería de nuestro compromiso y de nuestro trabajo. Yo creo que todos los adultos aquí, y seguramente algunos jóvenes y adolescentes, podríamos saber que no se puede construir algo de importancia sin encontrar dificultades y conflictos. Y es ahí donde se desafía nuestra mente, nuestro corazón y nuestro compromiso para construir algo mejor. Eso pasa exactamente con la cosmovisión o la visión que tenemos del mundo. En Génesis 1 y 2 Dios forma una familia y la planta en un huerto, pero en Génesis capítulo 3 hay un conflicto, pero luego Dios supera ese conflicto con un gran acto de amor, convirtiéndose Él mismo en un ser humano para ponerse en medio de nosotros. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2 versículo 6. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Colosenses 1:15. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueron creadas y es supremo sobre toda la creación. Segunda de Corintios 4:4. Satanás, bueno, ahí termina el texto otro y continúa aquí, ¿no? Dice, ¿quién es el Dios de este mundo? Ha cegado la mente de los que no creen, son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia, no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, y luego Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Hebreos 1:3. El Hijo, es decir, Jesucristo, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Ahí está Cristo. Ahí está Cristo siendo la imagen de Dios, siendo el enviado por Dios para reconciliarnos con Dios, y entonces la perfección pudiera llegar con una sanidad completa en la humanidad. Que la relación entre padres e hijos, entre padre e hijos, pueda seguir adelante en el proyecto humano. Y vamos a leer nuevamente 2 de Corintios 5 del 18 al 21, es el texto con el que empezamos este mensaje. 2 de Corintios capítulo 5 versículos 18 al 21, dice así la escritura una vez más, dice: todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Estábamos lejos, había una separación entre nosotros y Dios,
Pero dice, todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Nosotros no somos esa mediación, es Jesucristo, pero tenemos la tarea de reconciliar a la gente con Dios. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Así que en Jesucristo, que es la imagen de Dios, nosotros podemos ver que Dios quiere compartir su amor y su creatividad, así como la oportunidad de hacer y de crear y de tener una relación con Él. En otras palabras, o en un lenguaje más sencillo, Dios ha permitido que por medio de Cristo nosotros volvamos a ser colaboradores con Él. No cristianos calientabancas, no cristianos domingueros, no gente que solamente es salva, sino colaboradores con Él. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo? Dios está sanando el mundo. Dios está presente en este momento. Dios se hace visible y se hace presente en medio de nosotros. Dios está sanando al mundo. Y esto es sumamente importante porque Dios quiere que nosotros seamos colaboradores juntamente con Él. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9. Y después Segunda de Corintios 6:1. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9 dice, pues ambos, está hablando Pablo, ¿no? Dice, ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son ¿el qué? El campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. En otras versiones diría, ustedes son labranza de Dios. Ahí está hablando, había un detalle ahí con Pablos y Apolos y un montón de gente que decía, no, es que yo pertenezco a este, no, es que yo pertenezco a aquel, no, y Pablo tiene que como que poner a todos en el piso y decir, hey, ninguno de nosotros es más que nadie. Él y yo y ustedes, todos somos colaboradores de Dios. Aquí nadie tiene un lugar más alto más que solamente Jesucristo. Y Pablo tiene que decirles eso, nadie tiene un lugar más alto más que solamente Jesucristo, y todos nosotros somos la labranza de Dios, todos nosotros somos el campo de cultivo de Dios, todos nosotros somos el jardín de Dios, donde Dios trabaja, donde Dios ejerce dominio, donde Dios hace que fructifiques, donde Dios hace que crezcas. Somos el edificio de Dios. Claro, está usando analogías, cultivo, edificio, casa. Pero en pocas palabras Pablo está diciendo, todos somos colaboradores de Dios y a la vez somos el lugar, el jardín donde Dios trabaja, donde Dios ejerce dominio. Y el siguiente texto, 2 Corintios 6:1, Segunda de Corintios 6:1 dice, cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle un tribunal? No, Segunda de Corintios, perdón, sí, Segunda de Corintios 6:1. ¿Cómo qué? Como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Pero ahí está hablando Pablo y dice, somos colaboradores de Dios, trabajamos juntamente con Él y por eso es que nos atrevemos a hacer este pedido, esta solicitud, somos colaboradores con Él. Esto nos deja algo muy claro, mis hermanos. No somos espectadores del reino de los cielos, somos colaboradores. No somos espectadores del reino de los cielos, somos colaboradores. No somos calientabancas ni somos cristianos de domingo, somos colaboradores.
no nos sentamos a ver que las cosas sucedan, sino que tomamos una pala y empezamos a construir, empezamos a ejercer dominio sobre lo que Dios nos ha dado. Y si tú me dices, no sé qué es lo que Dios me ha dado, no sé qué es lo que Dios ha puesto en mis manos, no sé dónde tengo que ejercer dominio, el primer lugar donde tienes que ejercer dominio es aquí y es acá. Así que no digas que no tienes dónde trabajar, porque hay muchas cosas que hay que trabajar aquí arriba y hay muchas cosas que hay que trabajar acá abajo y obviamente también hacia afuera, pero todos tenemos un terreno, un campo donde tenemos que empezar a ejercer dominio en el nombre de Dios. Sería como si yo fuera a tu casa y tú y tu cónyuge estuvieran atrás en su jardín, trabajando en un huerto en el jardín, y yo me acercara a la entrada del jardín o cualquiera de ustedes se acercara a la entrada del jardín y empezaran a ver y dijeras, wow, es increíble, ¿no? Oye, y preguntáramos y viéramos, y ahí está, ¿no? Paleando y abono y tierra y regando y sacando semillas y plantando una pareja, quien sea, pero los demás estamos ahí nomás viendo, ¿no? Toda la tarde viendo. Y a lo mejor sí platicando, a lo mejor sí conviviendo, pero solamente viendo trabajar a esa pareja. Solamente viendo trabajar a esa pareja. A veces así somos con Dios. A veces vemos a Dios labrando la tierra, vemos a Dios haciendo un montón de trabajo y nosotros ahí. Qué chido, Señor. Está bien padre lo que estás haciendo. Oh, es increíble, eres un gran jardinero, Señor. Pero ahí, nada más, siendo espectadores, viendo solamente al Señor obrar, viendo solamente al Señor trabajar. Esto nos hace tener una mala concepción acerca de Dios y acerca de la eternidad. ¿Cuántos de ustedes han pensado que después de morir y que cuando Cristo venga, la vida eterna va a ser solamente estar cantando delante de Dios? ¿Y cuántos de ustedes no han concluido y han dicho, eso como que no me emociona tanto? A lo mejor porque cantamos feo, o a lo mejor porque, no sé. Pero se dan cuenta cómo tenemos ideas bien equivocadas acerca del reino de los cielos y la eternidad. Pensar que vamos a morir y que cuando Cristo venga lo único que vamos a hacer es estar delante de Él cantando todo el día, todo el día. Cuando la palabra de Dios nos enseña cosas totalmente distintas, mejores. Esa es la narrativa de un espectador y hemos caído mucho en eso como cristianos. Pero regresando a la analogía del jardín, imagínate que ahí está una pareja labrando el jardín, trabajando el jardín, y tú llegas, tocas la puerta, hey, ¿cómo están? Vengo a visitarlos. Y estás ahí toda la tarde y los ves sudando y ni siquiera les ofreces un vaso de agua, o sea, ni siquiera es como, hey, ¿quieren que prepare una limonada ahí adentro? Ahorita salgo y les traigo algo. No, o sea, nada más estamos viendo. Podrían pasar varias cosas. La primera es que tengamos celos de la capacidad de cultivar de esa pareja y quisiéramos irnos a nuestra propia casa y cultivar nuestro propio jardín y hagamos un caos con eso, porque no sabemos, porque no conocemos los principios de cultivo reales. Eso fue lo que pasó en el Génesis capítulo 3. Dios tenía un jardín, estaba trabajando ese jardín, estaba labrando ese jardín. Su plan y su diseño era que el ser humano cultivara ese jardín juntamente con él. Pero Adán y Eva decidieron elegir lo que era bueno y lo que estaba mal, definir lo que era bueno y lo que era malo, y salieron del Edén. Bueno, fueron expulsados, pero al final del día salieron de él intentando construir su propio jardín. Lo que decíamos hace un mes, ¿no? En la primera sesión, construir nuestro propio sistema social, errado, equivocado, dañado, corrupto, roto, muy roto. Hemos intentado labrar nuestros propios jardines y hemos hecho cosas totalmente horribles con eso.
con nuestros intentos humanos de hacer el bien, con nuestros intentos humanos de sanar esta tierra, con nuestros intentos humanos de trabajar según nosotros lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Ahora, estoy hablando de una pareja que está en su jardín trabajándolo. Y a lo mejor pues dices, no hay nada de asombroso en ver una pareja labrando su jardín. Pero si entráramos en la presencia de Dios y si Él estuviera labrando el universo, nos quedaríamos boquiabiertos. Disfrutaríamos tanto ver al Creador del universo cada tarde y cada mañana pintando un atardecer, pintando una puesta de sol, preparando todas las cosas para dárnoslas y ver a Dios trabajar y decir, wow, Señor, eres increíble. Pero no se queda ahí, porque seguiríamos siendo como aquel que va a la casa de esa familia y solamente está viendo desde la puerta cómo trabajan, sino que Dios dice, ven, pon tus manos en esta pala. Te voy a enseñar a ti también a labrar este jardín. Te voy a enseñar a ti también a trabajar esta tierra. Te voy a enseñar cómo es que se plantan las semillas y te voy a enseñar cómo es que debes de regar y te voy a enseñar cómo es que estas plantas funcionan y te voy a enseñar cómo es que estos sistemas de riego pueden ser accesibles para todo esto. Si nosotros fuésemos capaces de ver a Dios obrando y labrando esta tierra, este planeta, nos quedaríamos boquiabiertos, lo disfrutaríamos tanto. Ahora imagínate el enorme honor de ser colaboradores juntamente con Él. Porque mi hermano, el llamado que tú y yo hemos recibido ni siquiera se trata de ti ni de mí, porque a veces pensamos, no, es que si yo fuera un pastor y tuviera una super iglesia, no se trata de ti ni de mí, ni siquiera se trata de este tiempo de la historia, es algo que ha venido sucediendo hace cientos de años y te aseguro que si morimos seguirá sucediendo cientos de años después, porque el proyecto del reino de los cielos no se trata de nosotros, sino de Jesucristo. Y tener el amplio y el alto honor de ser colaboradores juntamente con Dios, hermano, eso es maravilloso. Si a mí me pone a abrir y cerrar la puerta todos los días, yo sería feliz porque estoy trabajando y colaborando en el reino de los cielos. Si a mí me dejaran acomodando las sillas, yo sería feliz, aunque nadie lo supiera, porque estoy colaborando en el reino de los cielos. Porque ese proyecto es más grande que yo y que tú y que todos los que estamos aquí presentes y que esta generación y la generación pasada y la generación que ha de venir. Génesis 1 dice que los seres humanos fueron designados como la cúspide de la creación y se les otorgó la autoridad divina y la responsabilidad de continuar con lo que Dios estaba haciendo. Somos colaboradores de Dios, no solamente ver, no solamente ser espectadores, sino ser colaboradores. Y a ver si este texto te cambia la perspectiva ahora que entendemos todo esto. Mateo capítulo 28, 19 y 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos y enséñenles a hacer todas las cosas. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. O sea que la gran comisión no nada más es ir a predicar allá afuera. Pues no. Tú y yo hacemos discípulos, buenos o malos, hacemos discípulos todos los días. Porque la gente sabe y dice, mira, esa señora es cristiana. Y la ven. Dice, mira, le voy a dar 10 pesos de más de cambio para ver qué tan honesta es y a ver si me los devuelve. Mira, ese vecino todos los domingos va bien temprano a la iglesia, pero en la noche llega y le mete una gritadota a su esposa. Porque todos los días estamos haciendo discípulos, buenos o malos, estamos haciendo discípulos, somos colaboradores del reino de los cielos.
muy orgullosos diciendo, yo soy cristiano y mira el testimonio. Cambia la perspectiva de ese texto totalmente. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan. ¿A qué? A predicar. Sí, es parte de, pero no es todo. A vivir una vida como colaborador del reino de los cielos, a hacer justicia, a restaurar la dignidad de las personas, a amar, a cuidar de la viuda, de los huérfanos, de los indigentes, de los migrantes. Vayan y hagan discípulos, enséñenles a guardar todo lo que les he dicho. Hemos reducido la fe a una religión dominguera nada más. Hemos reducido la fe a una religión dominguera nada más. Hay mucha gente que solamente es cristiana los domingos, cuando se viste y se arregla para venir a la iglesia. Y el resto de la semana no lo es. No le importa, no le interesa. Regresando otra vez a la metáfora del jardín, no solamente contemplamos a Dios trabajar el jardín, sino que nos acercamos a Él, tomamos una pala y nos enseña a hacerlo. Empezamos a construir juntos y poco a poco Él va quitando sus manos y nosotros empezamos a hacer el bien que debemos hacer, y eso nos hace ganar madurez, carácter, asumir responsabilidad, porque luego podremos expandir el reino, el jardín. Porque nuestro fin, mis hermanos, nuestra más sublime meta es representar a Dios y ser su imagen en la tierra. Es llevar a este mundo a su verdadero destino, es llevar a este mundo a su verdadero propósito. Y lo vamos a lograr el día que empezamos a vivir dependiendo de la sabiduría, de la guía y la dirección moral de Dios para nuestro diario caminar. O a lo mejor tú dices, es que yo no sé cómo labrar la tierra, yo no sé cómo trabajar lo que Dios me ha dado. No sabemos, pero ahí está Dios labrando el jardín. Y vamos a acercarnos a Él porque Él está labrando esta tierra. Y vamos a acercarnos a Él y vamos a poner nuestras manos sobre esa pala. Y Él nos va a enseñar. La palabra nos va a enseñar lo que está bien y lo que está mal. Y vamos a dejar de construir nuestros propios estándares y vamos a dejar de decidir lo que está bien y lo que está mal por nosotros mismos, y vamos a empezar a permitir que Dios nos enseñe. Esto está bien, esto está mal, esta relación con tu prójimo no debe ser de esta manera, tienes que cambiar esto. Esta relación con tu subordinado, con tu empleado no debe ser de esta manera, tiene que ser así. Esta relación con tu esposa no puede ser de esta manera, tiene que ser así. Y poco a poco, el Señor que sigue labrando el jardín nos va a enseñar a nosotros a labrar juntamente con Él y a ser colaboradores juntamente con Él. Pero para eso necesitamos ser una tierra dispuesta. Llevar este mundo a su destino y a su propósito, extender el jardín, se hace con la sabiduría y con la dirección de Dios. Porque sabes que hemos intentado hacerlo por nosotros mismos. Hemos intentado ejercer dominio con nuestro propio entendimiento y hemos creado sistemas que están rotos, que son corruptos y que son injustos. Sí, quizás Dios te ha dado la capacidad de ser un empresario. Sí, quizás Dios te ha dado la capacidad de ser un médico. Quizás Dios te ha dado la capacidad de ser un constructor. Quizás Dios te ha dado la capacidad de ser un mecánico. Quizás Dios te ha dado la capacidad de ser una ama de casa, de maternar, de tener hijos. Pero hemos tomado esa tierra sobre la cual ejercemos dominio y hemos hecho a nuestra regalada gana lo que hemos querido. Y el resultado son empresas corruptas, hijos torcidos que no tienen una buena moral, que no saben diferenciar entre lo bueno y lo malo. Tenemos una mala relación con nuestro patrón, con nuestros subordinados. No sabemos ser madres, no sabemos ser padres, porque sí, Dios nos ha dado tierra para ejercer dominio sobre ella, pero no la hemos ejercido con la sabiduría de Dios ni con la dirección de Dios, sino con nuestra propia prudencia, con lo que yo creo que está bien. Y hemos construido sistemas rotos, corruptos e injustos. Cualquier cosa que hagamos, mi hermano,
cualquier cosa que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. No seamos dualistas, por favor, no más. Deja de ser un cristiano de domingo. Entiende que cuando tú barres la calle lo haces para la gloria de Dios. Que cuando tú aprietas una tuerca lo haces para la gloria de Dios. Que cuando tú haces comida y alimentas a tus hijos lo haces para la gloria de Dios. Que cuando haces un plano, un diseño, un cálculo, tomas una foto, preparas tu bebida favorita, te pones los tenis que tanto te gustan y sales a caminar, lo haces para la gloria de Dios. Mira lo que dice Colosenses 3 del 18 al 25. Esposas, sujétense cada una a su esposo como corresponde a quien pertenece al Señor. Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Hijos, obedezcan siempre a sus padres porque eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Dice el versículo 23, trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Hace algunos años se puso muy de moda entre las iglesias cristianas, y perdonen que diga todo esto, pero no me puedo quedar callado. Se invitaba mucho a las generaciones a dejar de estudiar y dejar de hacer un montón de cosas y servir solamente a Dios, porque Jesús ya venía pronto. Y luego se vino toda una generación de personas sin estudios, sin preparación, sin mucha capacidad en el mundo en el que nos movemos. Idea dualista. Lo que se hace en el mundo no es sagrado, no es divino, no es de Dios. Lo que se hace en la iglesia, sí. Entonces, si quieres servir a Dios, solamente aquí adentro, solamente aquí, solamente de pastor, solamente con corbata se puede, solamente tocando se puede. Esa es una idea muy equivocada. Ejercemos leyes, arreglamos autos, barremos calles, maternamos, hacemos lo que sea necesario, y todo eso es para la gloria de Dios. Así que no tienes que dejar tu carrera para servir a Dios. Lo que sí tienes que dejar es tu cosmovisión chafa y antibíblica. Espero que entiendan lo que voy a decir a continuación, ya me lo voy a empezar a concluir, pero el trabajo, en este sentido, es un instrumento, pero más que un medio es un fin. Es un fin en sí mismo. Porque por medio del trabajo es que nosotros podemos expandir el jardín. Por medio de lo que hacemos, yo expando el jardín. Cuando vendo a precio justo, cuando ayudo a que la otra persona tenga una mejor vida, una mejor salud, una mejor relación, sigo expandiendo el jardín. Porque ya no son mis ideas, ya no son mis principios, ya no son mis ideales, son los ideales de Dios. Lo que Dios ha dicho que está bien, eso es lo que comparto con otros. Así es como trato a los otros. Y entonces el jardín se expande. El jardín se sigue expandiendo. El trabajo en ese sentido es un instrumento que antes que ser un medio se convierte en un fin mismo, porque el trabajo tiene un valor intrínseco. Con mi trabajo yo puedo promover el amor, la dignidad, el respeto. Yo puedo crear, invertir y asegurar, cambiar las condiciones laborales de mi empresa, cambiar mi propio viñedo. Podemos usar la tecnología, los recursos, las herramientas, lo que sea necesario para expandir el jardín y hacer que el fruto sea más maduro, más grande, más abundante
y así hacer que el reino de los cielos se siga estableciendo. Benditos aquellos que Dios les da la capacidad de crear y hacer cosas innovadoras para la dignidad y el bien de los otros. Tuve la oportunidad de conocer a una persona en persona, valga la redundancia, un hombre que se llama Darren Miller, que es uno de los principales exponentes de toda esta temática que estoy hablando, de la cosmovisión del reino de los cielos. Y en su iglesia tenía 2 miembros, había muchos miembros, pero había 2 miembros. Uno de ellos fue el inventor de la impresora láser y otro de ellos fue el inventor de la pantalla curva. Y uno de ellos nos dio una conferencia y él decía esto, decía: todos los días nos levantamos con la conciencia de que somos colaboradores con Dios, de que nosotros no inventamos nada y nosotros no descubrimos nada, sino que si Dios en su bondad nos permite descubrir algo, entonces esa bondad de Dios nos permite hacer cosas, crear cosas para el beneficio de la humanidad, ya sea para que se gasten menos recursos como tinta, ya sea para que se gaste menos papel, o sea, lo que sea. Ellos tenían un chip muy bien puesto. Ellos inventaban impresoras para la gloria de Dios, ¿me está entendiendo? Ellos lo hacían y lo hacían con excelencia. La pantalla curva técnicamente se inventó para eliminar la fatiga y los tiempos de distracción y tener mayor concentración en el trabajo. Ellos 2, que eran personas de esa congregación, miembros de esa iglesia, tenían esta idea en su cabeza bien clara de que cuando ellos salían a hacer tecnología, lo hacían para la gloria de Dios. Que el que inventó la vacuna contra, no sé, alguna enfermedad, lo hizo pensando en hacerlo para la gloria de Dios. Y aun cuando no fueran creyentes, Dios permitió que hubiera entendimiento y conocimiento en esa cabeza para que hubiera salud y plenitud sobre las personas. Pero es importante que salgamos al mundo y hagamos todo esto para la gloria de Dios. Que si eres un fisioterapeuta puedas permitir que la gente tenga una vida más plena, con menos dolor. Me estoy explicando que cualquier cosa que hagamos sea para la gloria de Dios, para que el reino se expanda, para que el fruto sea más maduro, más grande y más abundante. Voy a leer esto porque me gustó mucho. Dice: en términos de negocio se podría decir que en Génesis capítulo 1 habla acerca de Dios haciendo su inversión inicial de capital. Él dispone ricamente de recursos a la tierra, a Adán y a Eva, y ellos fueron los gerentes iniciales, llamados a organizar y administrar creativamente y mejorar la productividad del jardín, de manera que el jardín fuera sostenible y pudiera producir trabajo para los demás humanos. Esta es la clase de trabajo que hace que los cristianos reflejen la obra de Dios. Está padre la idea, ¿no? Dios puso su capital inicial y nos dejó como gerentes para hacer que esto siga creciendo. Conclusión, para ya no aburrirlos. El problema que tenemos es que todavía no hemos permitido que Dios sea el que esté definiendo lo que está bien y lo que está mal. Así que cuando intentamos ejercer dominio, lo hacemos con nuestro propio entendimiento y creamos sistemas rotos y corruptos. El problema es el mal uso que tenemos de las herramientas y los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Yo puedo tomar una pala y juntamente con esa pala ayudar a Dios a labrar el jardín, pero también puedo tomar una pala y con esa pala puedo matar a alguien. O puedo tomar una pala y hacer una fosa y luego taparla con hojitas para que luego alguien caiga ahí, secuestrarlo y venderlo como esclavo. Me estoy explicando. O sea, el problema no es el recurso. El problema está acá, en cómo usamos los recursos, con qué intención usamos los recursos. La vida consiste en utilizar mi imaginación y mi creatividad que fue dada por Dios, mi ética que viene de Dios o debe de venir de parte de Dios, y todas las cosas que Dios pone en alcance de mis manos para impulsar el proyecto humano para la gloria de Dios. Saber lo bueno y lo malo no es suficiente, mis hermanos. Necesitamos ser impulsados y ser motivados a hacer lo correcto. Y eso solamente puede venir de Jesucristo, la verdadera imagen de Dios en nosotros. Esto nos orilla a que como seres humanos tenemos que aprender a confiar en Dios como un fiel y un verdadero proveedor que define lo que es bueno y lo que es malo. ¿Se acuerdan que hace 15 días cerramos así? Que yo les dije,
Deja de estar definiendo lo que está bien y lo que está mal y empieza a confiar en que lo que Dios define como bueno y malo, eso es lo correcto. Deja de estar pensando en que no, es que esto está bien porque me conviene y empieza a pegarte a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que empezar a confiar en Dios como un fiel proveedor que define lo que es bueno y lo que es malo. Porque todos los días nosotros tomamos decisiones. Tú vas a salir de aquí y vas a tomar una decisión. Te vas a levantar el día de mañana y vas a tomar una decisión. Siempre se ha tratado de decisiones. Pongo delante de ti el bien y el mal, pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida, escoge el bien, escoge la bendición. O Jesús lamentándose, viendo a Jerusalén de lejos, dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Y tú no quisiste. Tuviste la oportunidad de elegir y tu elección no fue la correcta. O la parábola del hombre sabio y el hombre necio que construyen, es una elección. ¿Dónde vas a construir tu casa? ¿En la roca o en la arena? La Biblia está llena de este reto de elecciones. Jesús y el Espíritu se convierten en la fuente de vida y es el Espíritu quien imparte el conocimiento del bien y del mal en nosotros. El árbol de la vida sigue estando disponible para nosotros en Jesucristo y es el Espíritu de Dios quien realmente nos nutre para saber lo que está bien y lo que está mal en nosotros. La meta, mis hermanos, y voy a hablar de esto el próximo domingo que prediquemos de esta serie, la meta es la renovación de nuestro corazón y de nuestra mente. ¿Se acuerdan que hace un año estuvimos predicando acerca de eso? Un corazón nuevo y un espíritu nuevo. La meta es la renovación de nuestro corazón y nuestra mente para hacer en todo momento lo que una persona debe de hacer: amar y dar prioridad a los demás, ser desinteresados y que el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, pueda ser producido en nosotros como el carácter de Dios. Esa es la meta. Esa es la meta. Así que si tú te preguntas, ¿hay algo que puedo hacer yo para que el reino de los cielos avance? La respuesta es sí. Somos colaboradores juntamente con Dios. No somos espectadores, somos colaboradores. Yo te invito a que ores eso, reflexiones eso. Vamos a orar rápidamente. Señor, gracias por la oportunidad de leer la Escritura y tener panoramas un poco amplios acerca de tu plan y tu proyecto para nosotros. Gracias porque en nosotros pusiste el potencial para ser fieles representantes de tu imagen. Gracias, Señor, porque en nosotros pusiste la capacidad de hacerlo. Hoy nosotros queremos tomar una decisión de sí hacerlo. Gracias, Señor, por la oportunidad de colaborar con este proyecto que es muchísimo más grande que nosotros mismos, que nos supera en todas las áreas. Gracias porque nos has tenido por dignos de colaborar juntamente contigo en el reino de los cielos. Eso es maravilloso, Dios. Te amamos y bendecimos tu nombre, Dios. Te alabamos por siempre y para siempre. Y no solamente con nuestros labios, no solamente con nuestra boca, con nuestro corazón, sino con nuestra vida misma. Que tú seas glorificado a través de nuestros actos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.